Bien, para el cálculo del transformador de alta frecuencia, la teoría indica que debemos basarnos en la geometría del núcleo del cálculo del transformador. ¿Esto qué significa? De acuerdo al tipo de núcleo y a las dimensiones del núcleo, debemos calcular la capacidad, la una capacidad de procesamiento de potencia del transformador. Lo normal es eh, encontrar el producto de áreas del núcleo. De acuerdo a ese producto de áreas del núcleo, que ahorita vamos a ver a qué área se refiere, es seleccionar un tipo de núcleo y luego comprar este núcleo para la potencia que uno requiere. Pero en este caso nosotros no vamos a comprar un núcleo. Lo que vamos a hacer es diseñar el transformador con el núcleo que nosotros tenemos a la mano, o sea, el tipo de núcleo que hemos conseguido. Entonces, el diseño es un poco al revés de lo que normalmente suele suceder. Entonces, la geometría del núcleo eh, se refiere a las medidas que el núcleo tiene, a las medidas, a las dimensiones del núcleo. Por ejemplo, para un núcleo tipo E, vamos a dibujar el núcleo tipo E. Este núcleo lo vamos a utilizar como ejemplo para el cálculo. Entonces, acá tenemos la mitad de nuestro núcleo tipo E. ¿Ok? Bueno, acá estaría faltando una, sí, sí, más o menos. Entonces, lo que debemos hacer es encontrar estas dimensiones, vamos a llamar la dimensión A, esta otra dimensión, la dimensión B, y luego calcular el área de la ventana de AA, que vendría a ser este área de aquí, y sigue este área que está aquí. Por supuesto, como usamos 12, sería el doble de ese área. Este es el área de la ventana. Por otro lado, necesitamos el área de la sección transversal del núcleo, que vendría a ser esta sección. Entonces, nosotros debemos tomar estas dimensiones de L, digamos, y poder encontrar este área de la sección del núcleo. Entonces, el producto de estos dos valores nos va a dar un número en centímetros a la cuarta. Y ese valor nos va a servir para seleccionar el tipo de núcleo que nosotros necesitamos para la potencia que nosotros requiramos. Entonces, en este caso, como tenemos el núcleo, vamos a hacer las mediciones del núcleo y con ello vamos a obtener este producto. Al tener ese producto, vamos a utilizar las fórmulas para encontrar la potencia que procesa ese núcleo, para encontrar eh, la posibilidad de ejecución del transformador, para encontrar el número de vueltas, del primario, del secundario, etcétera, para un voltaje de entrada, para un voltaje de salida, para una potencia dada. Entonces, un poco el diseño es al revés de lo que normalmente suele suceder. Vamos a empezar. Entonces, tenemos la siguiente fórmula. Antes de eso, quiero indicarles de que todas las fórmulas que tenemos, que vamos a utilizar, están en esta página de Magnetics. Aquí tienen los tipos de núcleo y acá en diseños, una guía de diseño de transformador y aquí está
la teoría para el diseño del transformador. Y aquí están las fórmulas que vamos a utilizar para el diseño de nuestro núcleo, perdón, del transformador. Entonces, aquí empieza con esta relación donde tenemos el producto de las áreas, el área de la ventana y el área del núcleo, de la sección transversal del núcleo. Va a ser igual a la potencia de salida por esta constante de CMA. Esta constante de CMA es la densidad de corriente que va a circular por el cobre. Es una constante que aquí nos indican qué constante hay que utilizar. KT es otra constante, la constante topológica. Aquí tenemos los valores de KT. Bmax es la densidad de flujo máxima que va a soportar ese flujo. Aquí tenemos una, una curva donde, de acuerdo a la frecuencia de trabajo, tenemos las diferentes densidades de flujo en Gauss. Por otro lado, acá indica de que por encima de los 20 kHz no debemos utilizar como densidad máxima de flujo 2000 Gauss, no más. Esto es para la ferrita. Entonces, tanto la ferrita como el material, eh, em, el material de bobinado, de cinta bobinada, es un tipo de material más moderno, usan los mismos constantes de cálculo. Después la frecuencia. Bueno, esta es la relación que nos va a dar la potencia. ¿No? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es encontrar este producto del área de la ventana y el área de la sección transversal del núcleo. ¿Eso cómo lo obtenemos? Midiendo el núcleo que nosotros tenemos. Yo les voy a poner un ejemplo. Pues ustedes, dependiendo del núcleo que tengan, van a obtener estas áreas. Ese producto va a estar en centímetros a la cuarta. O sea, el área centímetros al cuadrado y el producto centímetros a la cuarta. De esta fórmula vamos a despejar la potencia. Teniendo la geometría del núcleo y todas las constantes y la frecuencia de trabajo, podemos definir la potencia que ese núcleo va a soportar. ¿Okay? Una vez que tengamos esa potencia, vamos a seleccionar una potencia inferior, porque esa es la potencia máxima que puede soportar ese núcleo. Vamos a seleccionar una potencia inferior para que podamos diseñar a esa potencia el núcleo que tenemos. Perdón, el transformador con ese núcleo que tenemos. Luego seleccionaremos el número de, de conductores el número de vueltas en el primario. Para eso utilizamos esta otra fórmula. El número de vueltas en el primario es el voltaje del primario por 10 a la 8 sobre 4 veces el flujo magnético, la densidad de flujo magnético, el área transversal del núcleo y la frecuencia. Todos estos valores debemos tenerlos nosotros como datos para poder obtener el número de vueltas en el primario. En el secundario es más sencillo, vendría a ser el voltaje en el secundario sobre el voltaje primario por el número de vueltas en el primario. Las corrientes que va a soportar tanto en el primario como en el secundario es por la potencia. Normalmente nosotros hacemos que la potencia de entrada sea igual a la potencia de salida, ¿no? Para una eficiencia 1. El diseño se hace para una eficiencia 1, lo que en la práctica no va a concordar con los valores de diseño. Y esta última ecuación, KWA igual a NP AWP más NS por AWS, donde AWP es el área del conductor del primario, AWS es el área del conductor del secundario, NP y NS son los números de vueltas. Entonces, ese producto y la suma de esos dos productos nos tiene que dar un valor dividido. O sea, si nosotros pasamos el área de la ventana hacia abajo,
vamos a obtener una relación K. Esa relación K dice que si nosotros utilizamos un núcleo toroidal, esa relación K debe estar por debajo del punto 4. Si nosotros utilizamos un núcleo tipo E, U e I, entonces aquí indica que debe estar por debajo del punto 6. Entonces, dependiendo del tipo de núcleo, nosotros debemos obtener un valor aquí de esta relación. Eso nos va a indicar la posibilidad de ejecución del transformador. Si es que está por encima de estos valores, lo que nos va a indicar es que no va a ser posible la ejecución de ese transformador, debido a que la ventana del núcleo no va a soportar la cantidad de vueltas del cobre. Entonces, ya no se procedería a ejecutarlo, sino hay que proceder a recalcular variando las potencias o las tensiones de entrada, salida, etcétera, ¿no? Muchas cosas. Y estas dos últimas ecuaciones de eficiencia y regulación de voltaje no vamos a utilizarlo porque no vamos a calcular eficiencia ni tampoco la regulación de voltaje. Estas son las fórmulas que básicamente se utilizan para el cálculo de transformador. Entonces primeramente vamos a definir qué tipo de transformador es el que vamos a diseñar. Vean, el conversor que nosotros vamos a utilizar con este transformador es el conversor push-pull. Así es como se denomina. Y su estructura es la siguiente. Voy a reemplazar los MOSFET por interruptores. Entonces acá tendríamos el secundario del transformador. El, el, el primario. El primario del transformador tiene que tener toma central. Tienen que ser dos primarios iguales. Acá vienen los interruptores, o sea, los MOSFET. Voy a poner S1, S2, dos MOSFET hay que utilizar. Y aquí viene la batería. La batería entonces alimentaría, el lado positivo de la batería alimentaría al, al primario. El lado negativo al terminal central del primario. Y el lado negativo estaría en los extremos del interruptor. Esta es la batería, nuestra batería. Ya saben que la batería puede ser de 12 o 24 voltios. Esto podemos variarlo. Miren, ¿cómo es que va? Perdón, falta el secundario. Y el secundario solamente es un bobinado. Pues acá vamos a tener un voltaje de salida con una corriente de salida. El bobinado lo van a hacer con este tipo de polaridad. No, no vamos a invertir la polaridad con ese tipo de polaridad. ¿Ok? Entonces tendríamos un voltaje de salida y el voltaje de entrada que estaría aquí. Vamos a poner acá. Como pueden observar, el primario está dividido en dos partes, o sea, tiene dos primarios. Entonces, ¿qué es lo que va a caer en cada lado del primario? La batería. Acá tendríamos el voltaje de la batería, negativo, positivo, ¿no es cierto? Cuando está cerrado el S1, cuando está cerrado el S2, vamos a tener aquí positivo, negativo, pero también el voltaje de la batería. Entonces, lo que tenemos en cada primario es el voltaje de la batería, puede ser 12 o 24 voltios. En cada primario. Lo que tienen que tomar en cuenta también es que el S1 y el S2 no pueden estar los dos cerrados a la vez, porque haríamos un cortocircuito. Tampoco pueden estar abiertos por la inductancia,
por ese motivo, el S1 y el S2 deben trabajar en forma complementaria. Para eso se ha hecho el control en los laboratorios unidos, un control de manera que S1 y S2 puedan trabajar con un tiempo muerto pequeño de un microsegundo y en forma alternante. Es decir, el S1 y S2, cuando el S1 está cerrado, el S2 abierto, y cuando el S2 está abierto, el S1 cerrado. Entonces vean que aquí esta corriente, vamos a poner I sub I, desde la batería, se va a partir en dos. Una por acá y otra por acá. Vamos a poner I1 de entrada y esta sería I2 de entrada. Entonces, esta corriente nosotros vamos a calcularla. Esta corriente nosotros vamos a calcularla de la potencia que nosotros vamos a requerir en este transformador. De igual manera, la potencia lo va a dar en el secundario el producto de estas dos variables. ¿Ya? Entonces, esas potencias vamos a ponerlas iguales por la, para hacer un diseño por la eficiencia 1, lo cual es solamente para cálculo nada más. Pueden colocar una eficiencia 0,9 si desean, pero nosotros hagamos para eficiencia 1. Entonces, esta corriente que vamos a calcular de entrada, como ven, se va a dividir en dos partes. En valor medio de esta corriente va a ser la mitad, o sea, este valor medio va a ser la mitad de la corriente de entrada. ¿Ok? Eso, acuérdense para colocar en las fórmulas. Si acá vamos a obtener 20 amperios, entonces acá va a pasar un valor medio de 10 amperios y acá 10 amperios. Se divide, ¿ya? No es el total de corriente la que va a pasar a través de los dos primarios, sino la mitad. Como ven, procesa cada parte de bobinado primario, pues procesa la mitad de corriente. Entonces, este es el transformador que necesitamos diseñar. Ya saben entonces cómo calcular la potencia. Vamos a la fórmula. Nuestra fórmula que nosotros habíamos ya visto anteriormente era la siguiente. P0 dCma dividido entre Kt por la densidad máxima y por la frecuencia. Densidad de flujo máxima y la frecuencia. Como habíamos quedado, de aquí despejen ustedes P0 para ver, porque, repito, el área de la ventana y el área del núcleo lo vamos a medir. Entonces, el producto de estos dos conocemos. Entonces lo vamos a trabajar como si fuera una sola cantidad, en centímetros a la. ¿Ya? Y el resto son valores que también conocemos, que nos los da el fabricante del núcleo, excepto la potencia. Entonces, para este área que hemos calculado, despejamos la potencia. Tendríamos BWA por AC, que vendría a ser un solo valor, en centímetros a la cuarta. KT por Vmax por la frecuencia dividido entre el dCma. ¿Bien? Entonces ya tendríamos la potencia de nuestro transformador. ¿Cuánta potencia puede procesar ese transformador que nosotros tenemos a la mano? ¿Ya? Una vez que tengamos la potencia, esta sería la potencia máxima. Una vez que tengamos esta potencia, nosotros vamos a seleccionar una potencia menor a la potencia máxima que hemos calculado. Eso porque pueden seleccionar igual, no hay problema, pero esto es ideal, o sea, este cálculo es ideal. No estamos tomando un montón de variables del transformador que deberíamos tomar, como por ejemplo pérdidas, eficiencia, etcétera, todas esas cosas, no estamos tomando de forma ideal. Entonces, es muy probable que si toman igual, no va a procesar la misma potencia, ¿no? Entonces, esta potencia que nosotros vamos a seleccionar, que sea un poco menor, ¿ya? Menor. Esta potencia
es seleccionado para Vmax igual a 2000 grados. Eso que se tenga en cuenta. Esta potencia del transformador es seleccionado a 2000 grados. Una vez que vamos a tener ya nuestra potencia de trabajo, este, como vamos a variar la potencia, por supuesto, esta fórmula ya no va a ser igual. Si nosotros vamos a tomar si tomamos igual la potencia, o sea, P igual a P0, esta fórmula va a continuar siendo igual. Pero si tomamos una potencia menor a P0, calculado, entonces ya no va a ser igual esta fórmula anterior. Lo que tendríamos que hacer, este producto de áreas no va a variar, el núcleo son valores constantes. Kp la constante topológica, tampoco va a variar. La frecuencia es 50 kHz, a la que estamos trabajando, eso es constante. El DSMA también es una constante que nos indica que debemos tomar entre 750 y 500 amperios por centímetro cuadrado. Es densidad, em, densidad de corriente del cobre. Entonces, ¿cuál sería al variar el P0, cuál es lo que tendría que variar? Es el Vmax. Entonces, volvemos a calcular el Vmax y ya sería B, ya no sería máximo, para la nueva potencia. Con la misma fórmula, despejando de la fórmula anterior, sería P0 DCMA dividido entre KT por la frecuencia por este producto de AA por AC. Entonces, esta nueva densidad magnética, densidad de flujo magnético, es nuestro nuevo con el que debemos trabajar. ¿Por qué razón? Porque es esto ya no sería para la potencia, vamos a poner aquí, sería solo a la potencia, que es menor a la potencia P0, o sea, la potencia máxima, potencia cero máxima. ¿Ok? Listo. Conseguimos el nuevo valor del flujo máximo y con eso realizamos el siguiente cálculo. El siguiente cálculo sería el número de vueltas del primario. El número de vueltas del primario es el voltaje del primario por 10 a la 8 dividido entre 4 veces la densidad de flujo por el área transversal del núcleo por la frecuencia. Vean acá, dado un voltaje del primario, eso nos damos, eso es un valor conocido. La frecuencia también no varía, 50 kHz. El área transversal del núcleo va a ser constante. Este B es el flujo, pero ese va a ser el flujo de trabajo que va a ser el nuevo que vamos a tomar. No va a ser el máximo, sino va a ser a la frecuencia, perdón, a la potencia de trabajo. Es el nuevo que estamos calculando. Pues ahí nos va a dar un número de vueltas, X. Probablemente nos va a dar un valor en decimales, con decimales, ¿ya? Entonces lo que tendríamos que es esto, el valor que nosotros obtengamos aquí, tenemos que aproximarlo a un número entero, porque este número de vueltas es el número, es en valor entero, ¿no? No se puede medir en medias vueltas, ni en fracciones de vuelta. Entonces es un número entero. Este número entero debemos aproximarlo entonces a un valor entero, X entero. Supongamos que nos ha salido 5.65, se lo aproximamos a 6 vueltas. No vamos a tomar 5.65. Si nos da el 5.04, lo aproximamos a 5, etcétera, ¿no? Eso depende de, la aproximación depende del diseñador. O sea, puedes aproximarle el 504 a un valor de 6 o como pueden aproximarlo
a un valor de 5. En ambos casos debería trabajar el transformador. Eso se los dejo a su criterio. Listo. Una vez seleccionado el nuevo número de, de, de vueltas, porque estamos modificando, ¿no? El número de vueltas calculado lo estamos poniendo entero. ¿Qué es lo que ha variado acá? Ya no sería igual esta ecuación. Nuevamente, el voltaje constante, la frecuencia constante, el área constante, lo que varía es el flujo. Nuevamente hay que calcular este flujo. El flujo sería el voltaje primario por 10 a la 8 dividido entre 4 veces el número de vueltas del primario, el que ya hemos asignado en definitiva, ¿no? Por el área del núcleo transversal por la frecuencia. Entonces, ahora vamos a tener otro valor de densidad magnética del núcleo. Y esta sería la densidad definitiva del núcleo con la que vamos a trabajar, o sea, con la que se va a estar presente. Esa densidad tiene que estar por debajo. Hay una, aquí nos proporciona, fíjense, acá nos proporciona la densidad de flujo en función de la frecuencia. Nosotros estamos trabajando a 50 kHz, más o menos es 1600 Gauss, ¿ya? Pero como nosotros vamos a trabajar a una potencia menor, entonces esta densidad de flujo va a estar por debajo de este valor óptimo, digamos, del mundo. Entonces, por debajo, no por encima. Tener cuidado, cuidado que no salga un valor de 2000 o mayor a 2000 Gauss. En este caso, el núcleo se va a saturar. Entonces, hay que tener cuidado ahí. Y finalmente, lo que se hace es calcular esta formulita. Dice, lo que nos da el K por BAA es igual al número del primario por el área del cable seleccionado más el número del secundario por el área del cable seleccionado del secundario. Y esto es de aquí podemos despejar el valor de K. Simplemente el WA, que es el área de la ventana, lo pasamos por acá. Entonces, este valor dice, para un tipo toroidal debe estar por debajo de 0.4. Y para un tipo E, C o I debe estar por debajo de 0.6. ¿Esto qué nos va a indicar? Si es posible la ejecución del núcleo. Porque lo que estamos acá viendo es si va a entrar todo el número de vueltas multiplicado por su área, por ejemplo, por supuesto, tanto del primario como el secundario, ¿ya? Este, dividido entre el área de la ventana. Fíjense, si el área de la ventana es muy grande, entonces este número va a ser más pequeño. Eso significa que tranquilamente va a entrar el número de vueltas en el núcleo. Pero si el valor del numerador es muy grande con respecto al área de la ventana, lo que nos está indicando es que no va a entrar la cantidad de vueltas del cobre que hemos seleccionado en la ventana. Entonces, estos valores importantes son 0,4 y 0,6. Estos son constantes o datos que el fabricante proporciona, o sea, recomienda. Si vamos a proceder al cálculo, ya sabe, esas son las ecuaciones que se utilizan para el diseño del transformador. Ahora lo que voy a hacer es mostrarles una hoja de cálculo, que es esta, donde he colocado todas esas fórmulas, ¿ya? Y les digo cómo trabaja la secuencia. Aquí ya está con valores ya dados, no son reales, valores reales. Y les voy a dar toda la secuencia para que ustedes puedan hacer esta hoja de cálculo, hagan su hoja de cálculo y con la secuencia como deseen, ¿no? Pueden utilizar el Excel o si desean otro programa para realizar este cálculo. Bien, miren.
Entonces, lo primero que hay que hacer es tomar las medidas del núcleo. O sea, conseguimos el núcleo, tenemos el núcleo y vamos a tomar las medidas del núcleo. Yo acá he considerado tres tipos de núcleo que son los más comunes, o sea, los que más se utilizan y los que podemos conseguir en el medio. El toroidal, lo he llamado tipo A, el tipo E es el B, y el tipo E, pero la parte central en forma circular, que es el tipo C. Hay otros tipos de núcleos, de formas de núcleo, más complejas, tiene diferentes geometrías, etcétera, pero son más difíciles de conseguir, ¿no? Entonces, estos son los más comunes, A, B y C, son los que se puede conseguir. En este caso yo tengo un tipo B, es un núcleo E que lo colocamos, que lo coloco como tipo B. Y acá estoy colocando el tipo del núcleo. Acá yo puedo colocar tipo A, tipo B, tipo A, tipo B o tipo C. En este caso está como tipo B. Ya hace los cálculos para este tipo de núcleo. Si yo cambio el tipo O, me hace los cálculos para el otro tipo de núcleo. Entonces, el tipo E, ¿qué es lo que debo tomar? Aquí está. Y tomo la medida A, o sea, con un vernier hago las mediciones aquí está todas las mediciones que hay que hacer. Ah, he medido y me da 5.5 centímetros. Ese es ¿no? El núcleo que yo tengo. Ustedes tienen que hacer qué tipo de núcleo han conseguido y con eso tomar sus medidas. El B es esta dimensión de aquí, a mí me da 2.77 y así. Ya tomo todos los valores. Y con estos valores A, B, C, D, E y F, calculo el área de la ventana, el área de la sección transversal del núcleo, para esta. Entonces, el área del transversal del núcleo me da 3.37 centímetros cuadrados. El área de la ventana me da 3.82. El producto de esos dos números me da 12.88. ¿Eh? Y estos datos, antes de continuar, todo lo que está en fondo amarillo, los valores en fondo amarillo, son calculados por fórmulas. Y los datos en fondo de color celeste son datos que yo puedo cambiarlos en forma manual. Voy a darle clic aquí. Vean, acá tenemos una fórmula, ¿no? Es la fórmula para obtener el valor del núcleo para este tipo B. Y si yo le hago un clic aquí, me da un número. Eso significa que yo puedo cambiar, mientras que esto no, esto lo calcula automáticamente el programa. Entonces, aquí me está calculando el área del núcleo, el área de la ventana, el producto de estos dos, 1288, la longitud efectiva de la densidad del núcleo, o sea, la longitud media también llama de la densidad del núcleo, 1884 y la longitud por vuelta del núcleo, 589. Estos son datos adicionales que no están en la fórmula que hemos visto, pero sí tiene utilidad para poder conseguir, por ejemplo, cuánto de dimensiones, de cuánto metraje del tablet debo comprar, etcétera. Aquí en datos celestes tenemos la frecuencia 50 kHz. Ahora vamos a empezar el diseño. Miren, el Bmax, habíamos dicho, según el fabricante, debemos colocar a 2000 Gauss. O sea, es lo máximo con lo cual se puede trabajar, 2000 Gauss. El DSMA 150 amperios por centímetro cuadrado es la densidad de corriente del cobre. Aquí pueden variar entre 750 y 500, es lo que nos indica el fabricante. KT 0.001 es la constante topológica y el Dmax, bueno, este Dmax, cuidado, esto no está dentro de las fórmulas. Esta es la razón cíclica del, del, del- la razón cíclica en la cual va a trabajar el primario del transformador.
aquí le estoy considerando 0,45. En principio, nosotros en el control no estamos colocando una razón cíclica. O sea, no trabajamos con una razón cíclica, por eso se les ha pedido una razón cíclica de 200%. Pero cuando nosotros colocamos ese tipo de razón cíclica, lo que nos bota el controlador es una onda cuadrada, si ustedes han observado en el laboratorio, ¿no? Una cuadrada que tiene un microsegundo de tiempo muerto. Entonces, eso yo lo estoy colocando como un Dmax, porque el Dmax sería 0,5, o sea, la mitad prendida, la mitad apagada, la mitad prendida. Pero, ¿qué sucede? Que necesitamos un tiempo muerto, si no, haríamos un cortocircuito, y se les he explicado, ¿no? Entonces, por eso es que consideramos un 0,45 como un Dmax, considerando ese microsegundo de tiempo muerto. Esto es para el cálculo de la corriente. Luego todo esto ya se ha calculado y miren lo que sale. Según la fórmula nos sale que este núcleo con estas dimensiones puede procesar a 2000 Gauss, ¿no? Puede procesar 1717.25 vatios. Listo, hasta ahí todo bien. Pero de los 1717 yo solamente voy a procesar 1000 vatios, o sea, necesito solo 1000, o sea, voy a trabajar solo con una potencia de 1000 vatios. O sea, estoy sobredimensionando, digamos, mi núcleo, algo así, ¿no? Si ustedes quieren comprar, digamos, el núcleo, calculan el producto de áreas y les sale un valor. Cuando van a la tabla les indican, este valor puede comprar este tipo de núcleo, o sea, este núcleo le va a soportar esa potencia en el cual está calculando. Lo que hay que, cuando uno compra, hay que comprar un número mayor, no igual ni menor, sino uno mayor. ¿Por qué razón? Porque una vez que el cálculo es ideal, si quieres procesar esa potencia, pues tienes que sobredimensionar un poco el núcleo, ¿no? Entonces, eso más o menos es lo que estamos haciendo acá, pero al revés, ¿no? Yo lo estoy calculando para 1000 vatios y este núcleo puede desarrollar 1717 vatios. Entonces, perfecto. Coloco acá 1000 vatios y calculo el nuevo Vmax. Eso ya les dije, ¿no? ¿Cuánto me sale? 1164.65. Entonces, este es el Vmax con el que debo trabajar. Colocamos acá. 1164.6 ya. Listo. Al colocar el nuevo Vmax, porque vamos a trabajar solo con 1000 vatios, nos sale una potencia de 999. Mejor, para que salga, le voy a considerar 65, para que nos salga 1000. Ya está. Colocamos todos los decimales. Nos sale que nuestra potencia va a ser 1000 vatios, ¿correcto? La fórmula es lo que hace. Esto es cálculo. Listo. Hasta ahí todo bien, ya tengo mi núcleo, la potencia que voy a procesar. El siguiente paso que yo voy a hacer es calcular la profundidad de skin. La profundidad de skin nos da la distancia en la que se va a transmitir la corriente a la frecuencia de trabajo, ¿no? En este caso, la corriente trabaja a 50 kHz. Entonces, la fórmula es, mm, la fórmula es la distancia skin E es igual, aquí hay una constante, unos utilizan 6,67 sobre raíz de F, otros usan 7,75 sobre raíz de F. Entonces, esto es un poco variable. Nosotros estamos usando esta fórmula. Pueden verificar eso en la teoría. Usando esta fórmula me da una distancia de 0,0296 centímetros. Ya en centímetros está la fórmula. Entonces, yo lo que necesito cuando se
dimensiona el cable, lo que se requiere es de área, no de radio. Este sería el radio. Entonces el área sería 0.02754 centímetros cuadrados. Ese valor que nos está indicando, ese valor lo que nos indica es que la corriente de trabajo, la corriente de trabajo va a utilizar 0.002754. Si ustedes compran un cable que sea mayor a este área, estarían desperdiciando corriente, o perdón, cobre. ¿Por qué razón? Porque la corriente solo se va a transmitir por ese área. El resto está por demás. Eso es lo que nos indica el efecto Skin, ¿no? Eso ya ustedes lo conocen. Bueno, entonces por el efecto Skin, a la frecuencia que trabajo, yo necesito un cable de 0.027, eso hay que tenerlo en cuenta. Para después. Ahora hacemos el cálculo del número de vueltas del pulso. Coloco mi voltaje de entrada, 24 voltios, y calculo mi corriente. Esta corriente de 20 amperios ya saben que es la mitad, ¿no? Ya les he explicado. 20 amperios yo requiero para 24 voltios para 1 kilovatio de potencia. ¿Eh? En el primario, todo esto es en el primario. Hago mi cálculo del número de vueltas y me da 3.06. Aquí está. Entonces, como es un número, que le digo, no es entero, debemos colocar un número entero, ¿no? 306 yo lo estoy colocando acá como 3. O sea, 3 vueltas. No lo voy a colocar como 4, no es necesario, ¿no? Simplemente coloco 3 vueltas. Entonces, con esas 3 vueltas, vuelvo a calcular el Vmax y sería 1187.01. Eso ya les he explicado por qué, ¿no? Otro Vmax tenemos acá, 1187, que este sería ya el definitivo, porque ya he colocado con esta densidad de flujo va a trabajar. Entonces aquí vuelvo a cambiar. 1100, ya la última, ¿no? Punto 01. ¿Ok? Entonces tendríamos una potencia máxima de 1019, de los cuales vamos a usar 1000 vatios, el número de vueltas 3 y hacer los cálculos ya definitivos, ¿no? Ahora, ¿qué dimensión de cable necesito para 20 amperios? Para 20 amperios, según la tabla, aquí podemos observar, ¿no? Vean, para 20 amperios, 20.83, yo voy a calcular la dimensión del cable que requiero para 20 amperios. Ahí está la fórmula. Esta fórmula de la dimensión saldría sobre la raíz de C9, C7, C17. Esta fórmula no está, ¿no? Para calcular el área. Ujú. A ver, vamos a ver cómo lo he calculado. C17, C17. La corriente de entrada. Ah, ya entiendo. Es la corriente de entrada. Esto es para la dimensión, no sé, del cable. La corriente de entrada dividido entre C7, la densidad de corriente, correcto, por la raíz de C9, por la raíz de Dmax. Para eso utilizo el Dmax. Este cálculo del área, del área, es para, hay que observar la forma de onda de la corriente y obtener el valor medio de la corriente. Por eso que sale raíz de Dmax. Ya, eh, eso lo podemos encontrar ya en otra oportunidad en clase,
sobre este tipo, cómo es que se encuentra la corriente media de esta. Pero por el momento, esa sería la fórmula. Aquí tendríamos entonces el área que es requerida para el primario, 0.04, para que conduzca 20 amperios. ¿Eh? Mire, si comparamos este área con el área skin, mire el área skin 0.0027 y acá me sale 0.04. Significa que este cable es mucho más grueso que el skin. Si yo compro si yo compro esta dimensión de cable, lo voy a hacer por gusto porque voy a desperdiciar cobre, ¿no? Porque el skin me dice que es menor el área por el que va a conducir corriente. ¿No? Es superficial la corriente. Entonces, acá estaría desperdiciando. Lo dejo ahí, pero eso tomen en cuenta. Y vueltas voltios por vuelta, 8 voltios. Es una simple relación. Ahora calculo el número del secundario. Para eso coloco mi voltaje de salida 360, calculo la corriente de salida 278 y con eso calculo el número de vueltas del secundario, 45 vueltas. ¿Ok? ¿Qué cable necesito para el secundario? El secundario va a conducir 2.78 amperios. Entonces, lo mismo, hago la relación C23, o sea, 278 con C7, que vendría a ser la densidad de corriente. Aquí está, la densidad de corriente. Eso me va a dar el área que va a conducir, el área necesaria para el secundario. Y me da 0.003. O sea, este área necesito para que conduzca 2.78 amperios. Igual, si lo comparo con el área de skin, este área es mayor. Si compro este cable, estoy desperdiciando todo. ¿No? Listo. Ahora, bueno, acá en esta parte tenemos los resultados definitivos tanto del primario, secundario, potencia, etcétera. Voltaje de entrada, es un resumen de todos los casos, una repetición. Una vez que ya tenemos calculado los cables que son necesarios, vamos a seleccionar qué cable vamos a utilizar. Entonces, ¿cuál sería el cable crítico? Si yo compro cable para el primario, estoy desperdiciando cobre. Si yo compro cable que me va a aguantar el secundario, estaría desperdiciando cable. Si yo compro el skin, no estaría desperdiciando cable. ¿No es cierto? Ya. Selecciono el área del skin, 0.0027. Me voy a la tabla, acá está en la parte derecha. La tabla nos indica en 10 a la menos 3. Entonces el área estaría por 10 a la menos 3. Acá sería 2.7 centímetros cuadrados por 10 a la menos 3. Yo busco aquí en esta columna, en la columna 2, qué cable necesito para que pueda soportar 2.7 centímetros cuadrados. Acá está, sería el 22, entre el 23 y el 22. El 23, 258 y este es 27. Podría seleccionar el 23, que es un poquito menor, pero estaría cubriendo toda mi corriente, ¿correcto? Pero si selecciono el 22, ¿qué va a suceder? Estoy desperdiciando también cobre. No mucho, pero estoy desperdiciando cobre. Entonces, lo mejor sería seleccionar el 23. Listo. Pero acá tengo acá hay muchas alternativas, ¿no? O sea, ustedes ya tienen que ver cómo. Si yo selecciono una sección mucho menor, voy a desperdiciar cobre, o sea, el mínimo es 23. Si yo selecciono el 24, 25, 26, 27 o 28, ¿voy a desperdiciar cobre? No, porque estaría cubriendo todo el cobre por el efecto de skin de la corriente, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo la posibilidad de seleccionar cualquier cable a partir del 23 hasta el 44, ¿ya? Que soporta corrientes muy pequeñas probablemente, ¿no? Pero eh, seleccionemos el cable y después vamos a ver cuántos cables en paralelo vamos a tener que comprar o poner
en el transformador para que soporte las corrientes que nosotros necesitamos. Yo he seleccionado el 26. ¿Por qué razón? Miren, tengo yo este criterio. Si yo divido el área del skin en dos, más o menos me da 1.3 centímetros cuadrados por 10 a la menos 3. 1.3. Significa que yo si selecciono dos cables de esa dimensión, puedo tener la dimensión que necesito. ¿Ve? Entonces, acá tengo 1.28, 1.3 prácticamente en el 26, ¿ya? En el cable 26, que sería la mitad del esquí. Y si yo selecciono esto, con dos de estos yo voy a tener cubierto mi esquí. Selecciono el 26. Ese es mi criterio, ¿no? Acá está aquí tenemos la selección del número 26 y de ahí tomamos el área del cable, pero ya el nuevo área, digamos, ¿no? Que sería 0013. Ahí está el 26, 26, acá está. 00, acá está como 00128. Y acá lo está colocando como 0013, ¿no? Está aproximado. También debemos tomar ya el aislado, el que vamos a usar, ¿no? Y aquí en la parte de la derecha, aquí está. Nos da en 10 a la menos 3 también. El número 26 es el 1.6, 1.6. Y aquí está por 10 a la menos 3, 1.6. Hay que tomar esos dos datos, ¿no? Tanto el cable pelado como el cable aislado. En este caso vamos a tener que usar el aislado, por eso tomamos el nuevo área, 0. O 1.6. Con este vamos a trabajar, no con el 1.3, sino con el 1.6. Ahora calculamos cuántos conductores en paralelo voy a necesitar con este cable que he seleccionado. Simplemente es la división de este, del área que necesito, por ejemplo, para el primario. El primario es 0.04 dividido entre 0.0016 y me da 26. ¿Ok? 26 cables tengo que poner en paralelo para que me soporte la corriente de 20 amperes. 26 cables. Igual para el secundario, en el secundario me sale 2. Dos cables tengo que comprar o tengo que colocar en paralelo para que soporte los 2 amperios y bueno, lo que nos dice lo que nos pide, ¿no? Eso es lo que tenemos como resultado. Luego vamos a la última constante que hay que calcular es la posibilidad de ejecución, es el K, ya lo hemos visto en la fórmula. Reemplazo acá todos los valores dividido entre el área para ver si es posible la ejecución en este núcleo. Y me sale 0.16. Esto debería ser menor a 0.6, es menor. Esto significa que el área de la ventana es mucho mayor que todos los cables que voy a colocar. Entonces, sí es posible la ejecución. Perfecto. Sí entran todos los cables. Y calculo cuántos metros voy a necesitar para comprar de cable. Número 26, tanto para el primario como para el secundario. Y me sale 9.14 metros. Entonces, estos valores también son aproximados, no son exactos. Entonces, no van a comprar 9.14 metros porque no les va a alcanzar, ¿no? Acá hay un montón de cosas que no hemos tomado en cuenta. Entonces, yo compraría unos 12, 13 metros o 15 metros para, para poder cubrir todos esos valores que no hemos tomado en cuenta, ¿no? Y también las mediciones a veces no son tan exactas, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso sería el cálculo. Ya tengo seleccionado todos los valores, lo que hago ahora es comprar el cable y hacer el bobinado del número de vueltas que necesito. Siempre para el bobinado, si es de izquierda a derecha, los bobinados primarios y bobinado secundario tienen que tomar la misma dirección y el de secundario igual, izquierda, derecha, así, ¿no? No van a ser al revés y al revés. En el caso no va a funcionar.
Entonces tendríamos, es eso tomar en cuenta. Ahora, ¿qué colocar primero? ¿El primario o el secundario? ¿Dónde va, qué es lo que va primero? Eso también se los dejo a su criterio. Unos colocan el primario primero y después el secundario, otros colocan el secundario, otros el primario, etc. Eso véanlo ustedes. En ambos casos debe funcionar. No hay ninguna, no debería haber una diferencia sustancial. Hay diferencias, sí, pero no debería funcionar normalmente en ambos casos. Yo creo que más es la, lo que deben tomar en cuenta es la facilidad de construcción, ¿no? Yo, en todo caso, para mí sería mejor hacer un secundario 26 vueltas al interior y luego las 26 vueltas, no es 20, no tengo, 45 vueltas. 45 vueltas primero haría y luego tres vueltas, ¿no? Como son tres vueltas por primario, ahí tengo que ejecutar 6 vueltas con toma central. Tres para un primario y otras tres para el otro primario, con una toma central. Y luego hay que probar. Bien, eso sería todo en cuanto al cálculo del transformo.